¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Familia, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos nuevamente en este taller de San José, taller de sanación y liberación, que sabemos que está haciendo para el bien de nuestra alma todo lo que está haciendo el Señor en su amor, en su infinita misericordia, que nos trajo aquí a este taller para decirnos que necesitamos de Él, de nuestra propia sanación, de la sanación de nuestra familia, de todos nuestros seres queridos. Pero es un paso que vamos poco a poco. Entonces, el Señor nos muestra cada clase, cada lección, cada actividad, cada tarea, va mostrando cosas hermosas para poder ir entendiendo su amor, su infinita misericordia y sobre todo que somos sus hijos predilectos. Si estamos aquí en este taller es porque tú y yo necesitamos totalmente de Dios. Necesitamos sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, y eso es lo que Él nos está enseñando cada día, cada momento, cada oración, cada charla. Por eso quiero que nos dispongamos en este momento para hacer nuestra oración inicial, entregarle todo al Padre. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, con enfermedades, con luchas, con discusiones constantes, que en nuestra casa, en nuestro hogar pueden estar sucediendo, o de pronto un familiar lejano, un familiar cercano. Y es un camino que el Señor nos dice que no es fácil, que es un camino de lucha, un camino de combate espiritual, y que Él está con nosotros todo el tiempo. Él nos va a ayudar, nos va a socorrer. Entonces, vamos a disponernos ahí en tu corazón. Abraza a tu pareja, abraza a tus hijos, vamos a orar, vamos a darle inicio a esta lección con una oración bien hermosa para disponer nuestro corazón a la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Por última vez, con mucho más amor y más despacio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios a morar en nuestra casa, a morar en nuestro hogar, a habitar aquí en nuestro ser. Tú eres ese soplo de vida que nos da aliento, fuerza, fortaleza, templanza para salir adelante. Ese espíritu bueno que nos mueve a hacer el bien, que nos llena de su gracia, nos llena de amor, Espíritu Santo. Pero sobre todo, Espíritu Santo, tú eres nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro paráclito, que llegas apenas nosotros te invocamos, te clamamos tu presencia en nuestra vida. Tu Espíritu Santo de Dios sondea nuestro corazón, inúndalo de paz, enciende ese fuego que tenemos ahí, enciéndelo más y mucho más, para seguir en este camino y no desfallecer, para perseverar, llegar a la perseverancia final de este hermoso taller de sanación y liberación. Y a ti, mi Jesús, te pedimos que selles con tu sangre preciosa, Señor, esta charla, el sonido, la transmisión. Sea, Señor, todo lo que hace Carlos Vergara, que hace posible que llegue esta transmisión a todos nosotros, a todos nuestros hogares. Sea, Señor, nuestra memoria, entendimiento y voluntad. Sea, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y te pedimos a ti, Jesús, que con tu sangre preciosa selles todo el lugar, toda nuestra casa, Señor. Báñala con tu sangre. Límpianos de cualquier sentimiento de tristeza, enfermedad. Todo lo que esté ahí guardado en nuestro corazón, Señor, tú lo conoces. Y sabes y conoces nuestras intenciones, Señor. Y es aprender más de ti, Señor, para que tú nos guíes por el camino del bien. A ti, mamá, pedimos tu abrazo maternal y especial. Pedimos la presencia de San Miguel,
San Gabriel y San Rafael, y de toda la corte de santos ángeles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, quiero recordarles que la clase pasada, como no hubo formación del taller, quedó una tarea pendiente. Y la tarea era hacer, eran dos tareas en una sola. La primera era la carta para Jesús. Y la segunda, Jesús me escribe a mí, una carta de Jesús para mí. Eso es muy bonito hacerlo. Si lo hicieron, si lo escribieron, si lo anotaron, guárdalo ahí en lo más profundo de tu ser, tenlo ahí, porque más adelante vamos a utilizar esa carta. ¿Cuáles son esas intenciones que tienes tú para decirle al Señor? ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué quiere de ti Jesús? Y eso es algo muy hermoso que si no lo has hecho, pues no importa. Todavía estás a tiempo, puedes empezar esta noche. No te preocupes. Con Dios todo es con calma, con pausa, porque Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él en 100%. Aunque decimos muchas veces que nosotros hacemos el 1% y Dios hace el 99%. Y eso es cierto. Eso es muy cierto. Entonces, quiero recordarles también la virtud que vamos a trabajar esta semana de San José, nuestro santo patrono de este taller, y es la virtud de la protección. San José como protector. Entonces, quiero que la estudien, que la investiguen, que hablen con su pareja, que empiecen a anotar, que empiecen a hacer un ejercicio muy bonito de esa virtud. Y vamos a iniciar esta lección, sino antes recordarte una frase muy bonita de la clase anterior, de la lección anterior, que quiero que no se te olvide, no se nos olvide. Si quieres avanzar en un proceso de sanación y liberación, no puedes perder la gracia santificante. La repito, si quieres avanzar en un proceso de sanación y liberación, no puedes perder la gracia santificante. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy vamos a hablar de la lección número 8. Qué bonito, ¿verdad? Vamos ya avanzando en este proceso tan maravilloso y que el Señor nos tiene muchas cosas más para enseñarnos. La lección número 8 se llama Formación del carácter y la voluntad. Entonces, vamos a iniciar con unas citas bíblicas para ver en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere decir. Estoy haciendo un curso de agente comunión, de agente extraordinario de la comunión, y nos están hablando mucho de la palabra de Dios. Nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, llega, no pasa, todo el tiempo está vigente, está presente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra Sagrada Escritura y la palabra de Dios. Seguir en un camino espiritual de la mano de la Santa Biblia, que nos dice todo, nos orienta, nos guía, nos da unos buenos consejos, y sobre todo la podemos poner en práctica día a día. Yo sé que ustedes muchos lo hacen con el tema de la lectio divina, si lo haces con lazo, lo haces tú solo, pero es muy importante siempre estar agarraditos de la palabra de Dios, porque ahí es donde está el corazón de Dios, donde Dios nos habla, donde Jesús se muestra todo su camino y nos enseña muchas cosas maravillosas. Entonces vamos a anotar. Primera cita bíblica, San Juan, capítulo 6, del 38 al 40. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos de 38 al 40. Dice la palabra de Dios. Pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día.
Pues es voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que en esta palabra que acabamos de leer, en esta cita bíblica, vamos a contar cuántas veces aparece la palabra voluntad. Dice, pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, 1, sino la voluntad del que me ha enviado, 2. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, 3, que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Pues es voluntad, 4, de mi Padre que todo lo que vea al Hijo, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. ¿Qué entendemos entonces nosotros aquí en esta cita bíblica? El mismo Jesús hace referencia a que Él está haciendo la voluntad de su Padre. Imagínense ustedes, siendo Jesús el Hijo de Dios, del Hijo del Dios vivo. El mismo Dios mandó a su Hijo. Pero fíjense la humildad de Jesús. Fíjense el amor de Jesús, el corazón de Jesús. Que Jesús nunca dice, yo soy, yo estoy, yo vine. No, Jesús dice, yo estoy aquí por voluntad de mi Padre. Y yo, Jesús, hago la voluntad del que me ha enviado, que es mi Padre. Entonces, nos preguntamos esta noche, con mayor razón, ¿cómo nosotros, siendo los hijos de Dios, los coherederos del reino, los hijos predilectos, tampoco no somos capaces de hacer la voluntad de Dios? O de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo me pongo a pensar en un momento, en este instante, en la Santísima Virgen María, cuando a María se le aparece el ángel y le dice, llena de gracia María. María no entiende nada, pero María dice, hágase en mí según tu palabra. Acepta la voluntad del Padre. María entiende el mensaje, porque María, su voluntad estaba siempre con el Señor, orante, edificante, siempre estaba a los pies, siempre entregada pura, casta, siempre estaba pendiente de Dios, de lo que hacía el Señor, de lo que le decía. Y fue sorpresa para María, pero tampoco fue un momento, María tomó una decisión, porque Dios, en su infinito amor, Él dice, lo que quiere hacer con nosotros, quiere su amor, quiere nuestro amor, quiere nuestra voluntad. Y el mismo Jesús lo dice en esta cita bíblica. Pues es voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Imagínense ustedes, si nosotros no hemos visto a Dios, ¿a quién vimos entonces? ¿A quién vemos entonces? Vemos a Jesús. Claro que lo vemos. Está aquí en la palabra. Y Jesús nos dice, yo vine por mi Padre y estoy aquí para salvarte. Si tú crees en mí, mi Padre creerá en ti. Si tú me hablas a mí, me alabas a mí, me adoras a mí, mi Padre te ve a ti, dice Jesús. Jesús siempre pensando en la voluntad de su papá. Y en cada momento, en ese camino a la cruz, al Calvario, en esa flagelación, Jesús siempre aceptaba la voluntad de papá, de ese Dios que nos ama tanto. Por eso a veces cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las enfermedades, los problemas, las luchas, es cuando más nosotros debemos decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy para entregarme a ti por completo. Pero se lo digo de corazón, ahora que pasé un momento difícil, también es muy difícil decirle al Señor esas palabras, pero se las dije en todo momento. Aunque me doliera el cuerpo, sentía que se me iba el alma, yo se lo entregaba al Señor a cada momento. Y le decía, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se lo decía a cada instante al Señor. Y así fueron pasando los días, y fui viendo mi sanación en el nombre de Dios.
Entonces, es importante que tengamos presente que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siempre está pensando en la voluntad del Padre, siempre pensó en la voluntad de su Padre. Segunda cita bíblica, vamos a ver cómo estamos. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo como me ordena el Padre, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Volvemos a la cita. ¿Y cuántas veces aparece la palabra voluntad? Es más corta y miren cuántas veces aparece. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Yo juzgo como me ordena el Padre, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, uno, sino la voluntad, dos, del que me envió. Entonces Jesús, por eso cuando nosotros hablamos en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, muchas veces nos llegan situaciones complejas, difíciles, y entonces, ¿qué sucede? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y Jesús dice: yo juzgo como me ordena mi Padre. Todo lo que nosotros hagamos, nuestras oraciones a María, nuestras oraciones a los santos, nuestras oraciones a Jesús, el Santo Rosario, nuestra oración íntima, Jesús sacramentado, todo se lo lleva a Jesús, a su Padre. Todo lo toma Jesús para su papá. Por eso es que Jesús hace la voluntad de Él. Si es voluntad del Padre, Jesús nos sana. Nuevamente hará la voluntad del Padre. Es obediente a lo que dice el Padre. O sea, la obediencia de Jesús, mejor dicho, impresionante. Todo lo hace. Y así nosotros debemos hacer lo mismo. Ser obedientes a la voluntad del Padre. A veces nosotros queremos hacer algo, pensamos en algo, y el Señor nos dice, o hay una voz que nos habla, nos dice: hombre, ese no es el camino, no lo hagas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, todo lo contrario. Nos metemos por ese camino, hacemos nuestra propia voluntad, y después es que vienen las consecuencias de todo ese problema, de toda esa situación en que nos vemos envueltos. Entonces, fíjense lo que Jesús nos está enseñando. Tercera cita bíblica, Evangelio de San Juan. Hoy estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Entonces, fíjense qué palabra tan preciosa, que Jesús dice que debemos estar apegados a Él. Él siempre dice que el que permanece unido a Él y yo en Él, daremos muchos frutos. Entonces yo les pregunto esta noche, familias, esta noche les pregunto: ¿cómo nosotros daremos tantos frutos? A ver, ¿cómo nosotros daremos todos esos frutos que el Señor nos pide? ¿Cómo? Si al menos ni siquiera hacemos la voluntad de Dios, o no la aceptamos tampoco. Cuando nosotros queremos dar frutos, debemos apegarnos a Jesús. Debemos ser como Jesús. Debemos aceptar las cosas como lo hace Jesús. Si el mismo Jesús nos está enseñando hoy: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad, entonces nosotros debemos repetir esas palabras. Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad. Y fíjense cómo esta charla nos va a orientar un poco a todo eso que nos está diciendo, formación del carácter y la voluntad. Porque la voluntad nuestra debe estar unida a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Permanecer en Jesús es estar unido a nuestro Señor. Y sin Él, nada, pero absolutamente nada podemos hacer. Eso nos tiene que quedar muy claro a ti y a mí. Nada podemos hacer sin la voluntad de Dios, sin Jesucristo, que es la fuente de agua viva, es la vid verdadera. Ahí nos pegamos a dar retoño, vamos a dar amor, vamos a obtener sanación, vamos a obtener fidelidad, vamos a ser amorosos, vamos a tener paz. Todo eso es lo que nos trae el Señor. Nunca nos vamos a volver a tener sed, dice el Señor, si nos acercamos a Él. Entonces, esta noche es importante tener en cuenta unas definiciones para poder empezar a entender la clase. Vamos a empezar a definir primero el carácter. Y dice, el carácter es la determinación que tengo para hacer las cosas y hace parte de mi personalidad. Repito, el carácter es la determinación que tengo para hacer las cosas y hace parte de mi personalidad. Fíjense, segunda definición, voluntad. El acto que tengo o que hago para conseguir un fin. Este no hace parte de la personalidad, son actos concretos. Entonces fíjense qué diferencia grandísima hay en carácter y voluntad. Y vamos a ver qué determina mi carácter. Dentro de esta charla vamos a ver varias definiciones y es bueno que vayan analizando, interpretando. Si puedes, ya sabes, con tu cuaderno, toma nota, escribe, vas ordenando, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿qué determina mi carácter? Te vas a colocar ahí A, B, C, bueno, como tú quieras, o un asterisco. Mi parte fisiológica. Entonces, eso significa que es nuestra herencia genética. Segundo, el ambiente. Influye la crianza, el lugar donde nacimos, el lugar donde crecimos y las amistades. Ojo, estoy hablando de qué determina mi carácter. A, la parte fisiológica. B, el ambiente. Influye la crianza, el lugar donde nacimos, donde crecimos, las amistades, etcétera, etcétera. Y tercero, o C, los acontecimientos vividos. Sean buenos o malos, todas las situaciones que hemos vivido van a determinar nuestro carácter. Y nuestro carácter, hay algo muy importante que quiero explicarles esta noche. Nuestro carácter se hiere desde la niñez. Por ejemplo, cuando en nuestra infancia, pequeñito, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, si llorábamos, mejor dicho, nos cargaban, nos entregaban la chupeta, el dulce, que el tetero, que esto, que lo otro, que el juguete, que el regalo. O sea, apenas uno abría la boca, ¡ah!, enseguida le tenía la respuesta inmediata para que dejara de llorar. No dejaban que lloráramos, o no dejan que lloremos, sino al contrario, nos resuelven todo a cada momento. Y eso va debilitando nuestro carácter para el futuro, para después ser fuertes, tomar decisiones con carácter, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ahí es cuando nosotros como padres, los que son papás y tienen hijos pequeños, es cuando empezamos y tenemos que ser fuertes y empezar a fortalecer el carácter de nuestros hijos. Porque eso más adelante en la vida adulta va a ser muy difícil para nosotros. Pero en esta charla vamos a aprender tú y yo de cómo vamos a fortalecer todo eso. Vamos a ayudarnos, vamos a empezar a analizar y qué está dañando nuestro carácter para poder corregir y hacer las cosas mucho mejor. Bien, hay algo muy importante. Por falta de carácter, botamos la gracia de Dios y todo lo que Él nos ha dado.
debemos decir sí cuando es sí y no cuando es no. Por ejemplo, a veces nosotros, yo les pongo un ejemplo de cuando mi papá me fue enseñando a mí de niño cosas muy importantes. Él me decía que en la calle es lo más peligroso, que en la calle hay maldad, que en las esquinas, que esto, que lo otro. Yo en ese momento de 10 años, 9 años, 11 años, más o menos, yo recuerdo que yo renegaba. ¿Pero por qué voy para adentro? ¿Pero qué esto, qué lo otro? Claro, entonces yo en ese momento no entendía, pero fui creciendo y me fui dando cuenta de que en esos momentos yo era capaz de decir sí a mis amigos y no a mis amigos. Porque aprendí de mi padre un fuerte carácter, pero cuando llegué a la edad más o menos, a la preadolescencia, adolescencia, que empezamos a vivir otras cosas con mis amigos, yo era capaz de decir que no. En los momentos difíciles, en los momentos de pecado, o en los momentos de hacer cualquier travesura. Pero había momentos que sí era capaz de decir que sí, porque sabía que me convenía, sabía que me iba a ir bien. Pero siempre pensando en ese momento que me acordaba de mi padre, me decía, cuidado, cuídate, la calle, que esto, que lo otro, la delincuencia. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Tener esta fortaleza del carácter permite tener discernimiento para tomar buenas decisiones y permite que nosotros podamos, a través del amor de Dios, hacer cosas buenas. Porque también nosotros, por ejemplo, ahora cuando estamos adultos, nosotros nosotros a veces entendemos que el mensaje de Dios es que nosotros seamos capaces de tomar, nosotros somos libres, eso sí ténganlo muy claro, y que seamos capaces de tomar decisiones. Pero si nuestro carácter está mal, nuestro carácter está herido, viene ya con problemas de la infancia, nuestro carácter es débil, entonces va a ser muy fácil que muchas personas nos convenzan para hacer cosas que no agradan a Dios. Y eso no está bien. Por eso esta charla nos está ayudando a nosotros a fortalecer nuestro carácter. Veamos lo siguiente. En San Mateo dice una palabra: si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Entonces, yo me pongo a pensar literalmente en esta palabra, pero no es el hecho de Rafa, de cortarte la mano. Es el hecho de antes de cortarte la mano, tú puedas tomar buenas decisiones. Por ejemplo, dice también la palabra de Dios, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces, yo veo estas citas, estas palabras de Dios, yo las veo de la siguiente manera. Si nosotros estamos en un momento difícil, en un momento complejo, me voy a poner como ejemplo, que yo vaya a pecar o vaya a caer en pecado mortal. Una mujer seductora, agradable, mejor dicho, yo soy casado, ya sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Si ya uno lo está contemplando aquí en la mente, en su conciencia, eso puede suceder. Pero como mi carácter está fuerte, estoy firme en mi carácter, he aprendido a fortalecer mi carácter según la voluntad de Dios, yo no voy a pecar. ¿Y cuál será esa respuesta? No. Inmediatamente, sin pensarlo. Pero muchas veces nuestro carácter es débil y por eso es que caemos nosotros. Pero si nuestro carácter es fuerte, es nuestro carácter que nos va a permitir huir del pecado. Te coloqué este ejemplo, tú allá colocarás cualquier ejemplo, colocarás lo que tú tengas en tu corazón o lo que te esté pasando actualmente con tus pecados, con tus luchas. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro carácter está ahí, fue formado en algún momento, pero hay que fortalecer nuestro carácter bajo la voluntad de Dios. Jesús mostró muchas veces su carácter. A ver, ¿cuándo lo mostró Jesús?
Yo recuerdo que la palabra de Dios le dice San Pedro, no Jesús, yo no voy a permitir que tú sufras, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque se hace la voluntad de mi Padre. Entonces fíjense lo importante que es esto. Apártate de mí. Jesús le dijo con carácter a Pedro que se apartara de él. Y segundo, cuando Jesús, vemos en la Virgen que Jesús se pierde, Jesús se devuelve a San José y la Santísima Virgen María se devuelven y encuentran a Jesús en el templo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Acaso no debo estar en las cosas de mi Padre? O sea, el mismo Jesús le dice a su mamá, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces fíjense qué hermoso lo que dice Jesús y se mantiene en su carácter. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. El querer es la voluntad. Hay que querer con decisiones y con carácter. Y nosotros, viene algo muy interesante, es tener dominio de sí mismo. Rafa, ¿cómo hago yo para tener dominio de sí mismo, de mí mismo? Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros a aprender muchísimo de la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de dominio de sí mismo, es cuando nosotros empezamos a decir que nuestro camino está de la mano de Dios. Ahora bien, tenemos que recordar que debemos permanecer unidos a Jesús. Recuerden que en una de las clases dijimos que cómo volvemos esa gracia santificante, ¿verdad? No perder esa gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Recibir siempre la gracia de Dios, del Espíritu Santo, volver a Jesús, volver a encontrarnos con Él. Si permanecemos unidos a Jesús, nuestro carácter se va a fortalecer. Pero si nos alejamos de Jesús, nuestro carácter se va a empezar a debilitar. Sin Él, nada podemos hacer. Que eso quede muy claro en esta charla. Ahora bien, en un proceso de formación del carácter o de la sanación de este carácter, y por supuesto la formación, porque estamos aprendiendo cómo formarlo, existe algo que se llama la conversión. Y la conversión significa gracia más voluntad. Eso quiere decir fortalecer, empezar a fortalecer nuestra voluntad. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos en mente, sigamos con los ejemplos, tenemos en mente nuestra debilidad. Pongo el caso de nosotros los hombres, pongo el caso mío. Listo, tenemos debilidad con las mujeres, no es fácil, es un camino, es un combate espiritual, pero en este camino, en este combate espiritual, nosotros sabemos que cuál es la voluntad de nuestro Padre. Por ejemplo, yo estoy hablando como casado, que yo haga feliz a mi esposa, feliz a mis hijos, en mi hogar. Esa es la voluntad del Padre. Pero nosotros, si perdemos esa unión con el Padre, ¿qué vamos a perder entonces? Vamos a ir perdiendo esa voluntad. Se nos va alejando de nosotros. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que no quiere el Señor de ti. Que te alejes de Él para hacer tu voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Nosotros realmente lo que debemos hacer en este momento, si yo por ejemplo renuncié a un pecado, pero totalmente, definitivamente, yo me tengo que mantener en esa decisión con carácter y aceptando la voluntad del Padre, uniendo la voluntad de Jesús para no debilitar mi voluntad. Entonces nos ponemos a pensar, ay, claro, es que el pasado, es que esa mujer, es que esto, o sea, comenzamos a recordar cosas como si estuviéramos añorando el pasado. Ahí nuestra voluntad se va a ir debilitando, se va volviendo débil. Y casi seguro que en ese momento, si nosotros, se nos aparece esa mujer o cualquier otra, caemos otra vez en ese pecado.
porque ya lo concebimos, ya lo añoramos, recordamos, pensamos, y el enemigo está dispuesto así, para presentarnos enseguida la tentación. Y como sabe que nuestra voluntad está viciada, está débil, caemos inmediatamente en ese pecado. Entonces, familias, esta noche debemos hacer la voluntad, siempre la voluntad de Dios, unirnos a Él. Ojalá de esta charla salgamos fortalecidos y digamos inmediatamente a lo que queremos renunciar. O sea, es algo que debemos entenderlo de esa manera. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar esta noche síntomas que muestran que mi carácter está enfermo. Bueno, vamos a hacer como una lista. Yo no digo que eso, digamos que son como ejemplos, ¿cierto? Y que ustedes van a ir anotando y después vas a hacer como una evaluación, te vas a hacer una autoevaluación, perdón, y tú vas a decir, hombre, sí, estoy fallando en esto, en esto, en esto y en esto otro. Entonces comencemos, por favor. Síntomas que muestran que mi carácter está enfermo. 2 puntos. Huir de los problemas y no enfrentarlos. Segundo, cuando lloramos mucho porque no nos estamos dominando a nosotros mismos. Tercero, no se propone retos grandes porque no nos creemos capaz. Preferimos evitar la fatiga. Cuarto, si algo nos causa sufrimiento, esfuerzo o dolor, preferimos alejarnos, dejar eso que estamos haciendo y no nos exigimos nada. Quinto, por lo general, si tenemos un carácter enfermo, somos mediocres. Quiere decir que, hombre, hoy quiero limpiar mi cuarto. Entonces empecé por rodar la cama, empecé por rodar los nocheros, empecé por rodar el tocador, pero ya al rato terminé, no, ya estoy cansado, no terminé de limpiar sino la mitad del cuarto, no barrí bien, no trapeé bien, por colocarte un ejemplo. Entonces dejamos las cosas a medias. También tirar la toalla. A veces tenemos un problema, somos conformistas, no llegamos hasta el fin de ese problema, sino como que, no, ya, yo no quiero más, me rindo, no lucho más. Claro, fíjense cómo nuestro carácter está enfermo. Cuarto, quinto, sexto, no recuerdo ahora. Muchas veces nos dejamos llevar por los amigos y no tomamos nuestras propias decisiones. Incluso, no de los amigos. Con todo el respeto para las mamás, para los papás, nos dejamos llevar también. Cuando ya estamos adultos, nos dejamos llevar por nuestros papás o por nuestras mamás, o por nuestros tíos, o por nuestras tías. Y no nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Sexto, séptimo, somos desordenados. Octavo, siempre tendemos a excusarnos. Y por último, es difícil socializar con otras personas. Entonces, estos son unos ítems para que los tengan en cuenta y hacemos nuestra autoevaluación, perdón. Ahora, vas a notar cómo vamos a formar nuestro carácter, ¿ok? Para formar nuestro carácter. Entonces dice, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que primero tenemos que hacer. Y unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sino también, no es fortalecer nuestro carácter, sino es agradar a Dios en todo lo que hacemos. Segundo, constancia. Si empezamos algo, debemos terminarlo. Por ejemplo, este taller de San José. Miren que muchos han iniciado, se han retirado, otros que no estaban iniciando quieren ingresar. Esto es un camino difícil, yo no se lo voy a negar, pero es un camino de amor, de esperanza, de sanación, de liberación, que va a dar muchos frutos hermosos en tu vida, en tu familia. Entonces, ¿qué queremos nosotros?
Empezamos y terminamos con el favor de Dios y con la ayuda de Dios. Y eso es lo que va a agradar mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos nosotros, si empezamos el taller, terminar el taller. Eso se llama cerrar ciclos. Si inicio algo, pues también lo debo terminar. Tercero, la perseverancia. Y en este caso yo le llamo la perseverancia final. Perseverar hasta que nos duela, hasta el final. Cuarto, confianza en Dios. Quinto, fortaleza. Y sexto, templanza. Entonces, fíjense que también necesitamos mucho del Espíritu Santo de Dios para formar nuestro carácter. Rafa, pero ya estoy muy grande. Ya yo tengo 50, 40, 30 años, no sé. Claro que todavía estás a tiempo de formar tu carácter. Todavía podemos tomar buenas decisiones y esas decisiones van a agradar al Señor. Ahora bien, ¿cómo se forma nuestra voluntad? Fíjense todo lo que estamos anotando y es bueno que lo tengan en cuenta, lo anoten ahí porque vas a hacer la autoevaluación. ¿Cómo se forma la voluntad? Dándole un sí a mi no y un no a mi sí. Por ejemplo, aquí dice con la mortificación, con el orden, con la constancia y la templanza. Pero hay algo importante. Yo le voy a colocar varios ejemplos. La coronilla de la misericordia a las 3 de la mañana, levantarnos, es duro, es fuerte, pero fortalecemos nuestra voluntad, formamos nuestra voluntad. Por ejemplo, también cuando nosotros sabemos que yo, por ejemplo, les coloco mi ejemplo muy particular, que hace 9 años, desde que vinimos del retiro de conversión, nosotros tomamos una decisión radical como pareja, y fue sacar el televisor de nuestro cuarto. En nuestro cuarto no hay televisión, y mucho menos ahora en este proceso de confinamiento. Entonces nosotros decidimos. ¿Por qué? Porque eso estaba dañando nuestro matrimonio. No nos comunicábamos, todo era la televisión, perdíamos tiempo y nuestra relación mejoró muchísimo en la comunicación. Pero fuimos fuertes en esa voluntad y tomamos esa decisión. Entonces la mortificación, por ejemplo, como muchas cosas que me gustan. Entonces eso que tanto me gusta, no lo voy a consumir más. Esto que me gusta, lo voy a dejar por un tiempo. Voy a fortalecer mi voluntad. Nos mortificamos nuestro cuerpo para fortalecer esa voluntad. Y hay que fortalecer el carácter por la santidad, por la sanación y por la liberación. Pero nosotros debemos alimentar constantemente el entendimiento para que el entendimiento mueva nuestra voluntad. Por ejemplo, si no nos gusta leer, entonces yo le doy un consejo. Empecemos a leer la Sagrada Escritura, empecemos a leer libros espirituales que nos van a hacer mucho más fuerte nuestra voluntad. Yo les sugiero libros de santos o biografía de santos que nos enseñan ahí cómo vencieron muchas cosas y cómo tomaron grandes decisiones para ser grandes santos reconocidos y ejemplos nuestros hoy en día. Entonces, ese es un consejo que les regalo esta noche. Si quieres, también puedes empezar con la Biblia. Empieza con un versículo, empieza con los evangelios, con un capítulo, lo meditas y vamos fortaleciendo nuestra voluntad porque vamos leyendo y vamos alimentando poco a poco eso que te acabo de decir. Nuestro entendimiento lo alimentamos poco a poco y decimos: Señor, tú me dijiste en esta palabra esto, lo leí en este versículo y lo voy a poner en práctica. Fíjense lo hermoso que es eso. Pasamos ahora a determinar cómo nuestra voluntad, cómo se enferma. Pregunta: ¿cómo se enferma nuestra voluntad? Anótalo, que vamos a aprender bastante. Primero, por la pereza. Segundo, por tener miedo a la cruz, al sufrimiento, al sacrificio. Tercero, por nuestra falta de amor a los bienes eternos. Esas tres cosas
nosotros, por esas tres cosas, enfermamos nuestra voluntad. Síntomas, siguiente título, síntomas que de nuestra voluntad está enferma. Ojo, uno de los síntomas de que nuestra voluntad está enferma es la pereza. Lo dije ahorita en el ítem anterior, cómo se enferma nuestra voluntad y es uno de los pecados capitales. Yo les coloco un ejemplo. A veces preferimos estar acostados todo el día. Bueno, si no estás enfermo, ¿no? Eso que quede claro. Preferimos lochar, hacer pereza, no tomamos un libro, no vemos un video, no nos mortificamos con algo, no comemos por separado la comida, que el arroz por aparte, que el pollo por aparte, que la verdura por aparte. No lo hacemos, que nos gusta la Coca-Cola y tome la Coca-Cola. No renunciamos a eso que de pronto nos hace daño y debilita nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo queremos nosotros cambiar y fortalecer nuestra voluntad si ni siquiera hacemos cosas ni empezamos a entender lo que vicia nuestra voluntad, lo que destruye nuestra voluntad? Abrimos el entendimiento, lo aprendemos y lo ponemos en práctica inmediatamente. Y eso es falta infinita de amor a Dios, porque Dios nos quiere santo. Recuerda que no es necesario, si tenemos que el computador, que el celular, que el aire acondicionado, que la hermosa cama, que la almohada, que rico, que esto, pero esos bienes son temporales, esos bienes se van. ¿Y qué queda? Quedan los bienes celestiales. Para eso es que hay que construir, para los bienes de allá arriba, no estos bienes que se van. Miren muchas personas que ya se han ido en esta pandemia. ¿Cuánto habrán atesorado? ¿Cuánto habrán guardado? Pero nosotros estamos a tiempo para guardar y merecer las cosas del cielo y luchar por obtener todo eso del cielo. Síntomas de que nuestra voluntad está enferma. Aquí sí quiero detenerme un poquito. Y cuando uno se detiene un momento, quiero ser más gráfico, colocar más ejemplos en el cual nosotros podemos ir entendiendo este tema. Cuando le huyo al sufrimiento, primero. Segundo, cuando empiezo algo y no lo termino. Tercero, cuando no oro y en su lugar me acuesto a dormir. Ojo con esto. Voy a caer en ese punto. Cuando no oro y en su lugar me acuesto a dormir. Entonces nos ponemos a pensar. Qué pereza. El Santo Rosario me da sueño. La coronilla de la misericordia pues ni se diga. No hago las oraciones, no hago mi oración íntima con el Señor. A veces sí, a veces no. Pues claro, debemos ser constantes, siempre perseverantes hasta el final. Yo creo que les dije en algún momento que si el rosario, cuando lo haces en la noche, si lo haces en la cama, perdemos el año. Porque ahí está el enemigo y nos duerme. Tengo sueño, y dormimos inmediatamente, porque nuestro cuerpo está viciado. Pero yo les digo algo, si nos levantamos y si tenemos voluntad para otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ver un partido de fútbol, leer un libro que tanto nos interesa, que no tenga que ver nada con lo espiritual, comernos tremendo almuerzo y repetir el almuerzo y repetir agua, panela, gaseosa, todo. Pero no tenemos disposición para las cosas de Dios. Que es que esta novela no me la puedo perder. Imagínense. Es que tengo que comprar esto que necesito urgentemente. Ahí sí estamos pendientes del horario, cuánto dura, quiénes son los actores, qué no sé qué compré por internet, que eso me gusta, que el precio. Ahí sí estamos muy dispuestos. Yo les coloco un ejemplo mío. Yo no hago el rosario acostado en la cama. Si lo hago caminando dentro del cuarto, en la habitación, o camino en la sala. Entonces, ponlo en práctica. Pon en práctica cosas que te cuestan, que te duelen, y hazlo.
para fortalecer tu voluntad. Seguimos. Recuerde que estamos en los síntomas de que nuestra voluntad está enferma. Cuando tengo un vicio y no soy capaz de dejarlo. Aquí viene algo complejo, porque ya entonces arrastramos un vicio durante nuestra vida y yo les pongo cosas que he visto en los retiros. Entonces llega la persona en el retiro espiritual y dice: renuncio al alcohol, renuncio a la droga, renuncio a la pornografía, renuncio a la vanidad. Perfecto, hiciste la renuncia, pero llegaste del retiro, pasó una semana, 10 días, 15 días, 20 días, un mes. Como no seguiste estudiando y aprendiendo y en la consagración o en lo espiritual, tu voluntad se fue perdiendo y se va a perder. ¿Y qué va a suceder? Vuelven esos vicios a nuestra vida. No somos radicales, no renunciamos totalmente a eso. Y ojo, te estoy hablando de un vicio. ¿Qué quiere decir? Que nos hace sufrir, nos hiere, nos vuelve y nos consume y nos aleja de la gracia santificante. Y nuestra voluntad débil se va a debilitar todo el tiempo. 5. Cuando no me levanto fácilmente después de una caída. Me caí, por ejemplo, caíste en el vicio, volviste a pecar, volviste a caer y tienes la voluntad viciada y dices: no, yo no soy capaz de acercarme a Dios, yo no soy capaz de confesarme, no, yo no puedo volver. Claro, porque no reconoces al Señor como tu Dios, que te va a perdonar. Entonces dices: ¿para qué voy a ir allá si ya yo caí? No, al contrario, levántese inmediatamente y busque al sacerdote, confiésese y siga adelante. Eso nos dice el Señor. 7. Cuando me dejo llevar por la pereza. 8. Cuando suena el despertador y no me levanto inmediatamente. Cuando solo busco lo fácil. Que la esposita, vamos a poner el caso de la esposa y el esposo: amor, tráeme esto, amor, lo otro, amor, mira. Y yo en la cama acostado, sabroso, o en el sillón, veo a mi esposa sudada, la veo que está apurada, no soy capaz de ayudarla con los oficios, con el aseo. Venga, mi amor, ¿en qué te ayudo? Claro, porque estoy pegado en el televisor, entonces no me esfuerzo para nada, no me importa nada. Que ella se mate sola ya, ella es la mujer de la casa y yo soy el hombre. Cuando llega la tentación a ti, varón, te lo digo esta noche, sucumbes fácilmente, caemos inmediatamente. No somos capaces y siempre buscando mi beneficio y no el beneficio del otro. Pensando en mi esposa, en que tengo que ayudarla. Cuando no me como algún alimento porque le falte sal o azúcar o está mal condimentado. Hombre, si quedó así, pues me lo como. No, es que no soy capaz, es que voy a vomitar, es que no sé qué. Hombre, vamos a empezar a fortalecer eso. De pronto, un día, hombre, quedó mal, listo, se pasó de sal, faltó azúcar. Hombre, entonces lo ofrezco. Señor, ofrezco esto, me lo como para hacer tu voluntad y fortalecer mi voluntad. Entonces fíjense cómo vamos aprendiendo poco a poco. Y por último, cuando muchas veces nosotros empezamos algún proyecto, alguna carrera, empezamos un negocio, empezamos un trabajo y al cabo de un tiempo se acabó el trabajo, se acabó el negocio, ya no quiero hacer nada, me da flojera, qué pereza, renuncio a todo eso. Totalmente falso. Eso solo lo hace el enemigo que quiere destruir tu voluntad. Nosotros no somos sino personas que debemos luchar cada día por fortalecer nuestra voluntad. Y a veces nos volvemos inconstantes. Y esa inconstancia es lo que nos hace perder muchas cosas y lo que nos hace alejar de la gracia de Dios. Para terminar, todo esto que vimos esta noche, me imagino que lo anotaste, lo escribiste, y es bueno que empieces a hacer una autoevaluación. Mira familia, mira mamá, papá, tía, tío, no sé, todo lo que esté viendo este video.
Nadie te está juzgando, y mucho menos Jesús, porque Jesús no juzga a nadie. Pero sí, tú debes hacer obras, actos, y para fortalecer el carácter y fortalecer la voluntad. Para formar el carácter, para formar la voluntad. Para sanar el carácter, para sanar la voluntad. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora bien, no mamá, es que yo quiero estudiar esta carrera. No, nada, esa ya no me gusta. Imagínense esas decisiones tan terribles para un familiar, para la mamá. Mamá, préstame plata para un negocio. Ajá, hijo, ¿y el negocio? No, ya ese negocio no sirve, ya ese negocio quebró. No somos capaces de terminar, iniciar, terminar. No somos constantes. Y así como queremos ser constantes en las cosas terrenas, también debemos ser constantes en las cosas espirituales. Yo no sé cuál es tu programa preferido. No sé qué tanto ves tú. No tengo ni idea. Pero tú sí lo sabes. Y Dios también lo sabe. ¿En qué pierdes tiempo? ¿En qué desperdicias el círculo familiar? ¿En qué desperdicias el tiempo de tu familia? ¿En qué desperdicias el tiempo para Dios? Entonces, esta noche nos preguntamos, nos hacemos esa autoevaluación. ¿Cómo queremos sanar? ¿Cómo queremos nosotros fortalecer nuestra voluntad y nuestro carácter? Si ni siquiera al menos nos entregamos a las cosas espirituales. Si ni siquiera buscamos las cosas espirituales. Buscamos lo más hermoso para el Señor. Entonces, en este momento, como conclusión, debemos tener en cuenta y colocarnos metas concretas para empezar a sanar mi carácter y mi voluntad. Por ejemplo, ordeno mi cuarto, el segundo heroico. También podemos hablar de guardar silencio, no ver las novelas por un tiempo, ofrecer ese tiempo de no ver la novela y lo ofrezco por una lectura espiritual. O también obras de misericordia, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, ayudar, de hacer una llamada a alguien que hace rato no llamo, pero me cuesta. ¿Por qué no lo haces? Hazlo, para que veas cómo te vas a sentir de mejor y vas a fortalecer tu voluntad. En este momento vamos a disponernos para entregarle esta charla, esta oración tan bonita al Señor, este momento, todo lo que hemos hecho, y así el Señor nos va a decir y se va a acercar a nosotros y a nuestra voluntad. Señor Jesús, te pedimos en esta noche, Padre amado, que selles con tu sangre preciosa esta charla, Señor. Todo lo que aprendimos esta noche, Jesús, para hacer un autoexamen, una autoevaluación y saber cómo estoy en mi carácter y en mi voluntad. Señor, quiero aprender más de ti, Jesús. Señor, ayúdame a sanar mi carácter y mi voluntad. Señor, ayúdame a formar mi carácter y mi voluntad. Señor, en esta noche te quiero decir que uno mi voluntad a la tuya, mi Jesús, para ser fiel discípulo tuyo, mi Señor, y preferir las cosas espirituales que las terrenales. Porque lo terrenal, Señor, yo sé que se va, lo terrenal desaparece, Jesús. Pero quiero para mi sanación esta noche, Señor, háblale a Jesús, dile ahí. ¿Quieres para tu sanación esta noche, para mi sanación y para mi liberación? Acercarme a un camino de conversión. Porque la sanación me ofrece también una gracia. Y por estar en gracia de Dios, voy a sanar todo mi ser. Voy a sanar mi carácter y voy a sanar mi voluntad. Señor, permite que yo en esta noche te agrade a ti, Jesús. Permite, Señor, que me acerque más a ti. Que acerque a mis familiares, a mis hijos, a todos los que me rodean, Señor. Que a través de mí, Señor, sientan tu presencia. Si he cometido actos, Señor, que van en contra de tu voluntad, te pido perdón, Jesús. Y esta noche, hoy quiero renunciar, Señor. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Ahí tú en tu lugar, desde ahí donde estás, tú vas a decir a qué vas a renunciar. Renuncio a este vicio, Señor, al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la lujuria, al maltrato, Señor, a los insultos, a los gritos. Señor, renuncio a los malos pensamientos, Señor. Señor, también renuncio a esta ira que tengo en mi corazón, Señor.
Renuncio a esta que siempre ando de mal genio, Señor. Ando con rabia cada momento, todo me molesta, me fastidia. Renuncio, Jesús. Renuncio a esos amigos, Señor, que me hacen daño. A esas amigas que me incitan a beber, a hacer cosas indebidas, Señor. Hagámonos un propósito esta noche para Jesús. Un propósito hermoso de renuncia a eso que te separa de la voluntad de Dios. Recuerda, hijo, hija, que Dios está aquí siempre para socorrernos, para acompañarnos y para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Te pedimos, Jesús, esta noche y unimos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Te pedimos que llegues a nuestros hogares y selles con tu sangre preciosa, Señor. Nos cubras de todo mal, de todo peligro, toda enfermedad. Limpia, Señor, nuestros corazones, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad, Señor. Fortalece nuestro carácter. Si fue viciado en la infancia, Señor, yo renuncio a todo eso, Señor. Si me enseñaron malas prácticas, malas cosas, malos vicios, renuncio a todo eso, Señor. Y quiero que venga una vida para mí en este momento, una vida de virtudes. Aprender esas virtudes de San José, esas virtudes de la Santísima Virgen María. Por eso esta noche, mamá, te pedimos que nos regales tus virtudes. La oración, la caridad, la perseverancia. Todas, mamá, tu pureza, tu fidelidad. Y a ti, San José, varón prudente y justo, te pedimos, San José, que nos regales esa virtud tan maravillosa del silencio. La virtud de la fuerza, de la oración, de la protección. San José, protector de la Sagrada Familia. Y a ti, varón, tú eres ese San José en tu casa. Protege a tu familia. Fortalece tu carácter, fortalece tu voluntad. Para que tu familia sea santa, así como la Sagrada Familia de Nazaret. Como lo hizo San José. Gracias San Miguel, gracias San Gabriel y San Rafael por esta noche. Guárdenos, custódienos, protéjanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. No se les olvide hacer la higiene espiritual. Y después de María, nadie como San José. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Dios los bendiga.